Mediante 3 medidas se busca detener el proceso de evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Según María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, se ha presentado una acción de anulación por parte de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, pidiendo medida cautelar para suspender el proceso mientras se tramita la causa. Estas causas las patrocinan los abogados Rafael Ollarte, Ismael Quintana y Sergio Garnica Gómez. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia y está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida al doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista y uno de los 3 abogados que han interpuesto estas acciones de protección para, según la presidenta del Consejo de la Judicatura, oponerse a la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Quintana, bienvenido a Notimundo, buenas tardes. Hola Freddy, buenas tardes María del Carmen, y un abrazo a todos quienes nos escuchan a través de FM Mundo. Gracias por su tiempo, doctor. ¿Por qué se oponen a la renovación de la Corte? Bueno, a ver, debe quedar claro algo. Yo creo que ahí la presidenta del Consejo de la Judicatura comete una equivocación y de paso incurre en un engaño a la ciudadanía. Porque esto de señalar que los jueces se oponen a ser evaluados es una mentira. Los jueces están abiertos a ser evaluados y lo han dicho desde el inicio de la evaluación, desde que se anunció en febrero de este año la evaluación. Y el problema no es en sí mismo el hecho de que el Consejo de la Judicatura ejerce esa competencia. De hecho, eso no está en discusión. Constitucional y legalmente le corresponde iniciar procesos de evaluación periódicos a la gestión de todos los servidores de la función judicial, lo que incluye naturalmente a los miembros de la Corte Nacional de Justicia. El problema que se detecta entonces no es de incompetencia, sino del contenido en la metodología y en los criterios de evaluación. Y el alcance eventual que tendría. Y eso es lo que se ha impugnado. Efectivamente, porque parecería ser, y los hechos lo están demostrando cada vez más, que lo que se pretende es disfrazar un procedimiento de evaluación, pero a la larga lo que se busca simplemente es remover. Es decir, yo creo que aquí no va a quedar duda de que la finalidad de esto es remover a los 21 jueces de la Corte Nacional, remover a los conjueces y luego ir por cortes provinciales, tribunales distritales, hasta los jueces de primer nivel. Ahora, doctor Quintana, nosotros entendemos que ustedes están patrocinando esta causa solicitada por la Asociación de Magistrados, y por tanto tienen este punto de vista, pero como ciudadano, yo debo trasladarle la inquietud, mejor dicho, de los ciudadanos, en el sentido de que hay demasiadas quejas contra un buen número de jueces. Seguramente no son todos, habrá excepciones, por juzgar no apegados a derecho, no apegados a la ley, sino probablemente cumpliendo consignas políticas. Sí, efectivamente. De hecho, uno ejerce la profesión y muchas veces no obtiene de los jueces la respuesta o la decisión que uno quisiera, ¿ya? Y para eso están algunos otros mecanismos. Por ejemplo, hay mecanismos en el procedimiento administrativo sancionador regulado en el Código Orgánico de la Función Judicial para efectos de que, por ejemplo, posibles inmotivaciones o posibles errores en la aplicación del derecho, lo que se llama el error inexcusable, puedan finalmente llegar a ser sancionados en el ámbito administrativo, pero siempre con una condición que garantiza un principio básico en un Estado de Derecho que se llama la independencia judicial, que es lo que parece que acá se nos está quedando. Toda decisión judicial solo puede ser revisada a través de recursos en el mismo proceso y mediante decisión judicial del órgano jurisdiccional superior. Entonces, si usted lo que me está haciendo es emplear un mecanismo que se llama evaluación para convertirlo en un mecanismo de destitución y de remoción irregular, para basar esa decisión en la revisión de criterios jurisdiccionales que probablemente no gustan a la gente, pues estamos entrando en el campo de la violación a la independencia judicial. No lo digo yo, lo que pasa es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y hasta el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que se nutre la jurisprudencia no solo de la Corte Interamericana, sino nuestra propia Corte Constitucional, han señalado que usted, a través de un órgano administrativo, como es este caso el Consejo de la Judicatura, o incluso a través de órganos ad hoc, como es este irregular comité de evaluación que se ha creado en reglamento, no puede entrar a revisar las decisiones de los jueces
con la finalidad de removerlos. Ecuador ha sido ya sancionado y parece que no aprendemos las lecciones. Ecuador ha sido sancionado en el caso Camba Campos, Tribunal Constitucional versus Ecuador. Ha sido sancionado en el caso Quintana Coello, ex Corte Suprema de Justicia versus Ecuador. En todos esos casos, porque como en el que se está haciendo ahora, se tuerce la ley, se supera la norma constitucional, se supera todo estándar internacional en materia de evaluación de jueces y en materia de independencia judicial para remover del cargo. Entonces, cuando eso ocurre, se genera una responsabilidad de parte del Estado que usted, Freddy, María del Carmen, amigos que nos escuchan, y yo vamos a tener que subsanar el día de mañana, porque claro, acá gusta mucho esto de remover y aplaudimos mucho cuando el funcionario se va, pero cuando viene otro y empieza a hacer lo mismo, y empieza a incurrir en las mismas arbitrariedades y empieza a incurrir en los mismos errores, nos quejamos. Y el funcionario que cometió la irregularidad de remover al otro, el día de mañana no se hace responsable. Si es así como usted dice, doctor Quintana, ¿cómo se entiende entonces el patrocinio de universidades prestigiosas de nuestro país, delegando académicos para que formen parte de este comité de expertos, de este comité de evaluadores que van a ser parte de este proceso de evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional? Yo no puedo dejar de reconocer que en ese comité de evaluación hay gente prestante. Está Vladimiro Álvarez, que entiendo es el coordinador de esta cuestión. De hecho, hay en las veedurías gente de la talla de Vanessa Aguirre, pues, del propio Gustavo Medina. Es gente valiosa que también ha renunciado a este comité considerando que la normativa que está instrumentándose para evaluar es perniciosa, es inadecuada y es ajena a la Constitución y a la ley. Por ejemplo, Antonio Rodríguez Vicens. Pero ahora, la participación de esta gente valiosa nos hace pensar a nosotros que están en la línea correcta para la evaluación. Es que, vamos, precisamente ese es uno de los argumentos que se establecen, que se esgrimen en las demandas. El problema es que, según el 181, número 3 de la Constitución y el 264, número 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, la competencia para evaluar específicamente el caso de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia recae exclusiva y privativamente en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Lo dice la Constitución y lo dice la ley. No me estoy inventando yo. ¿Qué es lo que ocurre? Usted dice que no pueden delegar a este comité. Exactamente. Mediante norma reglamentaria, el Consejo de la Judicatura está entregando en manos de este comité evaluador que puede estar integrado por angelitos. El problema es que el comité evaluador no está creado ni en la Constitución ni en la ley, ni tiene la competencia para evaluar. La competencia tiene el Consejo de la Judicatura. Ahora, a raíz de la presentación de las demandas, ya le han cambiado de nombre, ¿no? Ahora nos dicen y nos quieren meter el cuento de que no es comité de evaluación, sino que es un, entre comillas, comité de apoyo técnico, y que este comité de apoyo técnico ya no va a hacer la evaluación. Pero si usted lee el reglamento, esta resolución 010-2019, en los artículos 5 y 7 de esa resolución se habla del comité se dice evaluador. Expresamente, no solo eso, sino que se dice expresamente que el comité de evaluación es un órgano que va a aplicar la metodología aprobada por el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Para realizar la evaluación. No lo digo yo, lo dice el propio Consejo de la Judicatura. Entonces, cuando usted delega una competencia que constitucional y legalmente le ha sido entregada solo a usted, incurre en una ilegalidad. Y ese es uno de los argumentos por los cuales se están impugnando estos reglamentos. No se puede hacer un símil con la metodología de trabajo, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, que se valía de comisiones ciudadanas de selección para que revisen toda la documentación presentada por los postulantes y elevar un informe al Pleno del Consejo. No, porque las comisiones ciudadanas de selección están creadas en la Constitución. Si usted toma el artículo 209, 210 de la Constitución, ahí están. Y le dice cómo se integran y qué personas deben estar ahí y cuáles son las funciones. Están detalladas en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. En este caso, el comité evaluador, creado ad hoc en un reglamento, no en la ley y no en la Constitución, ejerce una potestad pública que la Constitución y la ley le entregan solo al Consejo de la Judicatura. Son competencias y procedimientos y órganos que no pueden ser sometidos a una comparación. Por ahí no va la cosa. Ahora, sí, cierto es que en el caso de los procesos de evaluación a los miembros de la función judicial, la Constitución reconoce la posibilidad de incluir veedurías ciudadanas con la finalidad de garantizar la participación ciudadana. De hecho, eso ya lo tenemos, yo le he dicho, ahí hay una veeduría internacional y una veeduría nacional que se están encargando de revisar
que el Consejo de la Judicatura haga esto bien. Ahora, incluso el otro día yo compartí entrevista con uno de los veedores, y por eso le digo, con Gustavo Medina, y el doctor Gustavo Medina nos comentaba en ese panel que precisamente cuando se dictan estos reglamentos, los veedores hicieron algunas observaciones. ¿Cuáles? Entre tantas, la que le estoy diciendo: usted está delegando una competencia a un órgano no creado por Constitución y por ley. Cuidado. Parece que a la presidenta del Consejo de la Judicatura esa cuestión le importó muy poco. Se ha pasado por el forro la Constitución, se ha pasado por el forro la ley, precisamente por lo que usted dice, por una finalidad política de momento. Ahora, doctor Quintana, si es así como usted dice, entonces no habría forma de eventualmente destituir, si es que se lo merece, un juez de la Corte Nacional de Justicia, más allá de temas específicamente administrativos, por ejemplo. Porque recordemos, la Corte Nacional de Justicia tiene un sistema de renovación parcial por tercios. Efectivamente. Que ese es un mecanismo normal de recambio de los jueces. Y la evaluación no necesariamente, según el punto de vista de ustedes, implicaría una destitución, sino una segunda, tercera o cuarta oportunidad para que alcance el puntaje necesario. No, yo siempre he tenido claro que una cuestión son los procesos de renovación parcial, como usted bien anota, cada 3 años 7 jueces salen. Esa es una cuestión, renovación parcial. Otra cosa es la evaluación. La evaluación, según el 181, queda en manos del Consejo de la Judicatura. Según el artículo 187 de la Constitución, un funcionario mal evaluado, un funcionario, valga la redundancia de la función judicial, entre ellos los jueces, mal evaluado, sí podría ser destituido del cargo. Lo dice el 187 de la Constitución. Ahora, si usted abre el Código Orgánico de la Función Judicial, que es la norma que entiendo los miembros del Consejo de la Judicatura aplican todos los días, el artículo 87, el 88 y el 89 señalan que esa destitución no puede ser inmediata. ¿Cómo procede en el caso de la evaluación? Usted tiene que evaluar. ¿Qué tiene que evaluar según la ley, según el Código Orgánico de la Función Judicial? Los aspectos cualitativos y cuantitativos en el desempeño del cargo. ¿No es cierto? Si el funcionario evaluado no supera esa evaluación, no opera la destitución de modo inmediato, como irregularmente se está planteando en el reglamento. ¿Qué dice la ley? Que en esos casos, después de 3 meses, hay una segunda evaluación. Y solo si en el evento que no se supera esa segunda evaluación, usted lo puede destituir. Pero resulta que en el reglamento planteamos la destitución de modo directo, violando disposición constitucional y legal expresa. Y además no solo eso, sino que la ley me dice que yo puedo evaluar criterios cualitativos y cuantitativos, y resulta que yo vía reglamento amplío los parámetros o los criterios de evaluación. Porque usted, a través de esta evaluación, a este irregular comité evaluador le entregan facultad para revisar los aspectos de legitimidad, es decir, que se puedan pronunciar sobre si los jueces fueron bien o mal nombrados, si cumplían con los requisitos, si estaban incursos en inhabilidades, en prohibiciones, etcétera. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención que uno de los integrantes del comité evaluador, cuando, por ejemplo, yo sostuve que el Consejo de Participación Ciudadana podía revisar las decisiones ejercidas por el transitorio en ejercicio de sus potestades ordinarias, me dijo en una entrevista donde debatíamos este tema que eso no era posible porque los nombramientos de jueces son nombramientos reglados por la Constitución. Pero resulta que el señor ahora acepta una designación y va a entrar a revisar nombramientos reglados por la Constitución. Cuestión harto compleja, no prevista en la ley. Luego, me dice que tiene que superar un parámetro de transparencia y se le entrega al comité evaluador la posibilidad de entrar a revisar el patrimonio de los jueces en reemplazo de otros órganos que constitucional y legalmente han sido establecidos para aquello. Se refiere a la Contraloría. Contraloría. El Consejo de la Judicatura se olvida de la Contraloría, se olvida de la Fiscalía, se olvida de la Unidad de Análisis Financiero y Económico y se olvida que hay Superintendencia de Compañías y Superintendencia de Bancos que realizan estos controles administrativos. De hecho, es tan inconstitucional el reglamento que les exige ahora entregar declaraciones patrimoniales juramentadas, incluso autorizando el levantamiento de sigilo bancario. Se armó todo un escándalo porque 3 jueces
no es que se opusieron a autorizar el levantamiento del sigilo, sino que señalaron correctamente lo que debía proceder. Y es que según el 231 de la Constitución, todo funcionario público sin excepción, antes de posesionarse del cargo, presenta su declaración con autorización de levantamiento de sigilo bancario. Es decir, acá se pretende que un comité evaluador reemplace a órganos constitucionales. Eso es irregular. Ahora, la acción de protección interpuesta por ustedes busca frenar el proceso de evaluación tal como está concebido. A ver, no hemos presentado nosotros acción de protección. Tengo entendido que alguien ha presentado una acción de protección. Yo creo que eso es a todas luces improcedente. Lo que nosotros hemos presentado son dos demandas. Una de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional y otra acción objetiva ante el Tribunal Contencioso Administrativo. En la una, obviamente, argumentando algunos vicios de inconstitucionalidad material y formal que tienen estos reglamentos, y en el contencioso administrativo dando criterios sobre la ilegalidad de estos reglamentos. Naturalmente hemos pedido en ambos casos que haya la suspensión de las normas y la suspensión del proceso de evaluación hasta que se dicten nuevos reglamentos que se ciñan a la Constitución, a la ley y a los estándares internacionales en esta materia. Eso hemos pedido, estamos a la espera de que ocurra eso. La Corte Constitucional el día de mañana ya tendría cumplidos de sobra los 15 días que según la ley de garantías tiene para calificar a trámite y en este caso también pronunciarse en ese auto sobre la petición de medidas cautelares. Si ello no ocurre, pues bueno, habrá que ir, aunque demore muchos años, al sistema interamericano de los derechos humanos. Es el punto de vista del doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, quien junto a Rafael Ollarte y Sergio Garnica Gómez encabezan la defensa de un grupo de jueces que obviamente tienen un punto de vista contrario al proceso de evaluación que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Doctor Quintana, muchas gracias por habernos atendido. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.